Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decano de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Rioja, quiero darles la bienvenida a esta Semana de la Ingeniería 2020. Es una semana por demás significativa, ya que estamos cumpliendo los 150 años de la ingeniería argentina. Esto es debido, y hoy específicamente estamos festejando el Día del Ingeniero, por cumplirse 150 años de la creación de la carrera de ingeniería en nuestro país. Hace unos días, el día 6 de junio, estuvimos festejando también el Día de la Ingeniería Argentina, en conmemoración al primer ingeniero civil recibido en nuestro país, el ingeniero Luis Augusto Huergo. La verdad, una semana por demás feliz para todos nosotros, que compartimos esta profesión desde el hacer, desde el saber tecnológico, desde generar progreso y desarrollo para nuestro país. Quiero dar también la bienvenida a la presidenta del Consejo Profesional de Ingeniería de La Rioja. Me refiero a la ingeniera Cristina Maldonado, que hoy nos está acompañando también, y por supuesto a todos y cada uno de los panelistas que nos van a estar acompañando. Por supuesto, hoy disertamos con una eminencia. Me refiero al doctor Pablo de León, un especialista en todo lo que es ingeniería aeroespacial, y bueno, va a disertar sobre el programa aeroespacial argentino. Yo quiero agradecer también y decirles que esta Semana de la Ingeniería ha sido implementada por la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra Facultad Regional La Rioja, en nombre del secretario de Extensión, me refiero al ingeniero Antonio Abdala, como también a su equipo, al secretario de Vinculación, subsecretario de Vinculación Tecnológica, Federico Mikoski, al subsecretario de Graduados, Leonardo Perocio, y a todo ese maravilloso equipo que día a día nos está acompañando y bregando para que la universidad muestre la extensión a la comunidad de La Rioja. Bueno, voy a darle la palabra a mi colega, para que bueno, también les dé la bienvenida, y después estaremos haciendo la presentación del doctor Pablo de León. Bueno, ¿qué tal? Muy contenta de poder participar en esta Semana de la Ingeniería, que nuestro consejo esté vinculado nuevamente a instituciones tan importantes como es la UTN de La Rioja, que tantos matriculados que tenemos en nuestra institución provienen de UTN. Y bueno, contenta, como les digo, de abrir las puertas de nuestro consejo, en esta ocasión con la universidad, también para que lo conozcan en líneas generales. Nos hemos vuelto a vincular a cámaras de la ingeniería civil, a cámaras de la geología, a cámaras de las ingenierías dentro de las especialidades. Así que bueno, esta fue una acción muy importante para nosotros, y esperamos que todos puedan consultar la agenda, porque hay muchísimas charlas actuales, con eminencias, y que la podamos aprovechar. Buenas tardes. En nombre de la Universidad y la Secretaría de Extensión, tengo el gran honor de presentar al doctor Pablo de León. Es ingeniero aeroespacial, tiene una especialización en ciencias del espacio de la International Space University y es doctor en Historia de las Ciencias y Tecnología. Actualmente dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador principal del proyecto de la NASA, Estación Multipropósito para Misiones Futuras al Planeta Marte. En la Universidad de Dakota del Norte y en el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos. Es profesor titular de Ingeniería Espacial en el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte y ha sido diseñador principal de varios trajes espaciales desarrollados para proyectos de la NASA, entre ellos NDX-1 y NDX-2. También ha sido consultor de trajes. Doctor Pablo de León, muy buenas tardes. Esperamos
acompañar lo que usted nos va a poder informar respecto al tema que vamos a tocar hoy día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Es un placer estar dirigiéndoles la palabra desde aquí a colegas de mi querido país. Nos separan unas cuantas decenas de miles de kilómetros, pero igual de todas maneras siempre es una alegría escuchar el idioma de uno desde la distancia. Así que les agradezco muchísimo la invitación. Quiero agradecer a la UTN, a la Facultad de La Rioja. La UTN es una casa para mí de alguna manera, porque si bien no tuve la oportunidad de estudiar en la UTN, sí fue mi hogar durante varios años, donde me desempeñé tanto como profesor en la Facultad Regional AEDO, como también en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también de la UTN, y tuve muchas oportunidades de visitar gente de rectorado y otras regionales del país, así que la siento mi casa. Y les agradezco muchísimo por la invitación a todos ustedes. Así que si les parece bien, les voy a contar un poquito de qué se trata esta presentación de la cual voy a hablar, y muy brevemente les voy a comentar de mi trabajo también en Estados Unidos, que les tengo que aclarar, no tiene mucho que ver con la presentación que voy a dar hoy, que va a ser sobre el programa espacial argentino, que es otra de alguna manera de mis pasiones, ¿no? Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Como les decía entonces, voy a hablar de los orígenes del programa espacial argentino, pero muy brevemente quería contarles cuál es mi trabajo acá en los Estados Unidos, como el ingeniero comentó recién hace unos minutos. Mi desarrollo profesional acá en este país fue desde el principio el desarrollo de trajes espaciales avanzados para la NASA. Yo hice varios desarrollos cuando recién estaba recibido como ingeniero, muy básicos, y a lo largo de los años me fui especializando en trajes espaciales para superficies planetarias, esto es, cuerpos celestes como la Luna o como el planeta Marte. En este momento la NASA está abocada a el regreso a nuestro satélite natural, a la Luna, y posteriormente la exploración tripulada del planeta Marte en los próximos 10 años. Entonces, yo estoy en este momento a cargo de uno de los laboratorios principales donde se desarrollan estos trajes de nueva generación para lo que va a ser el futuro de los vuelos espaciales tripulados. Hemos hecho una cantidad de diferentes modelos específicos. Por ejemplo, que se ve ahí a la izquierda es el NDX-1, que es un traje espacial específico para la gravedad y las condiciones particulares del planeta Marte. También hemos realizado otros desarrollos, por ejemplo el NDX-2, que es un traje lunar que pueden ver ahí. Los trajes espaciales son, yo siempre digo que la palabra traje de alguna manera disminuye su importancia, porque más que una pieza de vestimenta, en realidad es una nave espacial miniaturizada, de forma antropomórfica, que tiene que proveer, además de un medio ambiente cómodo para uno de los lugares más hostiles que conoce el ser humano, que es justamente el espacio, debido al vacío, a la radiación, a temperaturas extremas, etc. Además lo tiene que hacer cómodo, lo tiene que hacer móvil, y no es fácil hacerlo. Entonces yo desde el principio siempre estuve fascinado por la complejidad de estas verdaderas piezas, obras maestras, diría, de la ingeniería, que son los trajes espaciales, y que combinan de alguna manera estructuras rígidas, las convencionales que conocemos los ingenieros. Por ejemplo, toda esta estructura que ustedes ven acá es material rígido, es aluminio 6061 T6, que se usa en las estructuras aeroespaciales, que les son tan conocidos a los ingenieros aeronáuticos, mientras que combina estas piezas con piezas móviles de una combinación de telas flexibles, que son las que justamente cuando están presurizadas le permiten al astronauta poder mover sus miembros, ¿no? La complejidad de un traje espacial, y tengo algunos acá para mostrarles. Por ejemplo, es un guante
que estuvo en la Estación Espacial Internacional, que utilizaron los astronautas durante varias expediciones espaciales, y que se ve que no parece gran cosa, pero adentro de este guante hay una cantidad de capas. Por ejemplo, acá tengo una capa interna de un guante, y les voy a mostrar para que vean un poquito el nivel de complejidad que tienen las juntas y el nivel de trabajo, porque esto es trabajo de alguna manera mecánico que fue desarrollado por ingenieros biomecánicos, que permite que cuando el traje está completamente presurizado, aproximadamente 1/3 de una atmósfera, los astronautas puedan mover sus dedos a pesar de la presurización interna del guante y el resto del traje también, ¿no? Así que es una cosa extremadamente compleja, pero para mí es una verdadera pasión poder estar trabajando en estos sistemas. También en los últimos años he estado trabajando en el desarrollo de hábitats, que vendrían a ser de alguna manera los espacios, las casas, por así decir, donde los astronautas tendrían que vivir en una expedición marciana. Y esto es bajo un proyecto que estamos terminando en este momento de la NASA. Lo tenemos en North Dakota, por eso esta es una foto tomada en enero, creo, y a pesar de que puede llegar a engañar y verse muy, muy lindo, las temperaturas son del orden de los 45, 50 grados bajo cero. Son las temperaturas que tenemos aquí en el invierno, en este lugar, ¿no? Entonces, para nosotros es un lugar ideal para poder probar este tipo de sistemas, porque las temperaturas son muy parecidas a las temperaturas de superficie en el planeta Marte, ¿no? Que es donde están destinadas. Entonces aquí hacemos una serie de simulaciones con trajes espaciales, probando experimentos de la NASA, diferentes pruebas. Estos son algunas fotos del interior, por ejemplo, de esta base que estaban viendo recién la fotografía aérea, cuando está la tripulación trabajando como si fueran astronautas, simulando una misión al planeta Marte, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, sistemas para producir alimentos también. Esto es un prototipo de un robot que lo que hace es controla la calidad de plantas que vamos cultivando en condiciones sin suelo, son exclusivamente con agua, esto serviría el día de mañana para producir o de alguna manera suplementar la comida que necesitarán los astronautas en un viaje a Marte. Entonces, esto es un poco algunos de los trabajos que estamos realizando en este momento para poder justamente ayudar a la NASA a que pueda lograr estas expediciones humanas de larga duración. Y acá, de alguna manera, termina esta parte muy breve de mi presentación con respecto a mi trabajo acá en Estados Unidos. Y ahora les voy a hablar de una cosa completamente diferente, de alguna manera relacionada en el tópico, pero distinta, que es el programa espacial en la Argentina. ¿Y por qué a mí me interesa tanto el programa espacial nacional y la historia del programa espacial de la República Argentina? Es porque una de las razones por la que estoy aquí fue, bueno, por los vaivenes del país, que de alguna manera en un punto determinado me arrastró para estos pagos, ¿no? Entonces, yo siempre tuve ese interés por descubrir cuáles eran los desarrollos que se habían hecho en la Argentina, cuáles eran los desarrollos de los cuales Argentina fue un pionero en el desarrollo espacial, y de eso es lo que les quiero hablar en el tiempo que tenemos. Así que voy a arrancar entonces con esta presentación, Orígenes del Programa Espacial Argentino. Tiene muchas ilustraciones, así que voy a ir muy rápido en algunas partes, pero más que nada voy a tratar de darles en este tiempo que tenemos un pantallazo sobre las cosas que se hicieron en Argentina en el campo espacial, y de las cuales La Rioja, como ustedes saben seguramente, fue una gran protagonista, ¿no? Desde ya, y esto es un tema que lo podríamos hablar durante un año entero, el desarrollo de prototipos avanzados durante la década del 40 en la República Argentina, que tuvo lugar con proyectos como los aviones Pulqui, el Pulqui 1 y Pulqui 2, que fueron los dos primeros aviones a reacción desarrollados en América Latina. Fueron hechos en nuestro país, en Córdoba, por diseñadores, algunos franceses, algunos alemanes, otros argentinos, que en esos años pudieron desarrollar todos estos prototipos altamente avanzados para la época. A nivel mundial, estoy hablando, eran considerados
prototipos de lo que se dice state of the art, lo más avanzado que permite el arte de la ingeniería aeronáutica en ese momento, estos aviones que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Estos son algunos prototipos de Reimar Horten, otro diseñador alemán que recaló en nuestras tierras y con los años se convirtió, fue el inventor del concepto del ala volante, y con los años se convirtió también en profesor en el Instituto de Ingeniería de la Fuerza Aérea y enseñó aerodinámica a generaciones de ingenieros en esos años. Hoy, bueno, el Pulqui 2 está en el Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón, en Buenos Aires. Lamentablemente hay muy pocos prototipos. Hay otro en Córdoba, creo, en el Museo de la Industria. Y hablando un poquito de la temática espacial, tengo que hablar de la figura de Teófilo Tabanera, que fue un ingeniero mendocino, que de alguna manera se lo reconoce como el pionero argentino en la divulgación de las actividades espaciales. Era un ingeniero recibido en la Universidad Nacional de La Plata, que desde que era un niño estuvo fascinado por los relatos de Julio Verne, de la Tierra a la Luna y otros relatos de anticipación, y formó lo que fue la primer asociación, que en ese momento se llamó Sociedad Argentina Interplanetaria, en 1949. La fundó con una cantidad de gente, algunos de ellos entusiastas de esa ciencia que recién comenzaba, que era la astronáutica, y que tenía como objetivo, más que nada, divulgar esta nueva disciplina de la ciencia y la ingeniería que se estaba gestando en esos años, justamente. Estos son algunos facímiles de las primeras publicaciones de la Sociedad Argentina Interplanetaria en 1952. Se decía El hombre hacia el universo, Buenos Aires, Argentina, enero de 1952, y presentaban de alguna manera cuáles eran los objetivos de esa sociedad, de esa asociación. El trabajo de Tabanera como divulgador de la astronáutica fue muy, muy importante. Él publicó una serie de libros donde de alguna manera le daba entidad teórica a una disciplina que hasta ese momento era algo prácticamente de ciencia ficción, que de hecho no se tomaba como una disciplina seria, era una cosa de los libros para los chicos. Estamos hablando de una época anterior al primer satélite artificial de la Tierra, al Sputnik 1, con lo cual había un poco de alguna manera de descreimiento de que esto pudiera ser una disciplina que pudiera llegar a convertirse en una ciencia real, ¿no? Como parte de estas tareas de popularización de la astronáutica en los años 50, hubo una gran cantidad de libros, boletines, cursos que daban, tenían asociados en todo el país, llegaron a tener 3.000 asociados en todo el país y publicaban una revista y tenían una función docente muy, muy importante, porque justamente ellos lo que hacían era enseñaban las técnicas de la astronáutica desde un punto de vista totalmente científico, lo cual contrastaba con todas esas ideas de la ciencia ficción que habían existido hasta el momento. Por ejemplo, es un esquema de lo que fue el primer motor cohete argentino, el AN-1, que lo desarrolló un ingeniero polaco que después se nacionalizó argentino, el ingeniero Ricardo Dirgala, que fue un motor de combustible líquido, fue el primer motor cohete de combustible líquido hecho fuera de Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos. O sea que en ese punto, ahí estaba la Argentina en ese punto en desarrollo de estas técnicas. El ingeniero Dirgala no solamente hizo un plano, sino que construyó este motor, que podemos ver acá una fotografía de este AN-1, que funcionaba con ácido nítrico y anilina, un motor de combustible líquido, y lo montó en un vehículo, que es este que está acá. Como pueden ver, era una especie de, casi podríamos decir, un misil, un vehículo alado, teledirigido, al cual denominó el Tábano, en honor a Tabanera, justamente, ¿no? al presidente de esta asociación. Y este Tábano era un vehículo, era muy primitivo, digamos, para los estándares actuales, pero era muy avanzado para fines de los años 40, que fue cuando Dirgala lo llevó a cabo, ¿no? Era un prototipo, digamos, por supuesto, su utilización era militar,
porque en esos años todo el apoyo para este tipo de programas era dado exclusivamente por las Fuerzas Armadas, y Dirgala trabajaba para el ejército, para CITEFA, el Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, que ahora se llama CITEDEF, y ahí en CITEFA y en Córdoba desarrolló este tábano que fue probado en vuelo en un par de oportunidades. En 1960 nuestro país se convierte en pionero de alguna manera, continúa ese espíritu pionero en las actividades espaciales, porque Tabanera lo convence al entonces presidente Frondizi para que creara una agencia espacial en el país. Y Frondizi, a través de un decreto, crea esta agencia que se llamó Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y lo nombra al ingeniero Teófilo Tabanera como su primer presidente. Este fue un paso importante porque imagínense ustedes que la NASA había sido creada apenas hace 2 años antes, en 1958. Así que de alguna manera muestra el espíritu pionero de nuestro país en estas actividades, en un momento donde las naciones, inclusive más importantes del mundo, recién estaban empezando a organizarse con este tipo de proyectos. Casi inmediatamente comienzan las actividades de la Fuerza Aérea Argentina en Córdoba. Desarrollan y lanzan lo que fue el primer cohete de investigaciones argentino, el cohete Alfa Centauro, en 1961, desde Pampa de Achala, al oeste de la provincia de Córdoba. Y se convierte de alguna manera en el primer cohete argentino de investigaciones. A lo largo de los años, la Argentina, en colaboración con otros países, hizo una gran cantidad de lanzamientos de diferentes lugares del país. Esta fotografía de la izquierda arriba es en el Chamical, relativamente cerquita de donde están ustedes ahora, creo, que se convirtió en el primer centro oficial de lanzamiento de vehículos cohete en la Argentina, ¿no? CELPA La Rioja, o CELPA Chamical, quiere decir Centro Experimental de Vehículos Autopropulsados. O sea que fue nuestro primer cabo cañaveral nacional en la provincia de La Rioja, ¿no? Que de hecho todavía existe. Acá pueden ver algunas otras fotografías de la época, con el equipo, en algunos casos, con equipos, unidad móvil que hay acá, dice por ejemplo NASA CNIE, porque la NASA tenía mucho interés también de hacer lanzamientos en Sudamérica, y como tal, venían a Chamical con sus equipos sofisticados, etcétera, y en muchos casos los terminaban donando, para no tener que llevárselos de vuelta, los terminaban donando a la Argentina y pasaban a ser parte del equipo argentino de sistemas de lanzamiento. La Argentina también hizo experiencias biológicas en esos años. Fue el experimento Bio 1, por ejemplo, que consistió en llevar una rata de laboratorio en una cápsula espacial a bordo de un cohete Yarará. Ese se lanzó desde Córdoba, y la ratita volvió sana y salva. Fue una de varias que se probaron durante esos años para probar sistemas biomédicos para la transmisión telemétrica de los datos del animal a tierra. El proyecto Bio 2, más complejo, consistió en llevar un mono pequeño, un mono CAI del noreste argentino, un monito que fue capturado por la gendarmería en la selva misionera, y se lo entrenó de alguna manera y se lo adaptó con un asiento especial para ser lanzado también al espacio, y llegó prácticamente a los 90 kilómetros de altura, que es considerado ya el espacio. Como decía antes, los lugares de lanzamiento en el país, los principales, bueno, el principal diría fue Chamical en La Rioja, que permitía el lanzamiento de grandes cohetes. Lo pueden ver acá un poco en este plano. En Pampa de Achala, donde se lanzó el Alfa Centauro. En Mar Chiquita, que fue un lugar a 40 kilómetros al norte de Mar del Plata, que fue un centro espacial ya creado en los años 70, desarrollado para lanzamientos satelitales, para lanzar satélites en órbita. Lamentablemente nunca se pudo utilizar para eso.
en la base Matienzo y posteriormente en la base Marambio, en la Antártida Argentina, también se lanzaron cohetes experimentales, y también se hicieron algunos lanzamientos desde Tartagal, desde Chaco, en el Lapachito, y en Puente del Inca, en Mendoza, porque eran pruebas de bajas temperaturas para los cohetes que después iban a usarse en la Antártida. Esta es un poco la familia de estos cohetes argentinos, que fueron desde el muy modesto Alfa Centauro hasta el cohete Castor, ¿no? Un cohete de 2 etapas que llegaba a casi 500 kilómetros de altura con 75 kilos de carga útil. Imagínense ustedes que la Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 350 kilómetros, o sea que el Castor llegaba en ese momento, en 1969, más alto de lo que está ahora la Estación Espacial Internacional. Aquí tiene otra foto de este cohete Castor, desarrollado totalmente en el país, con 4 etapas de combustible sólido en racimo, y una etapa en la segunda, también combustible sólido. Y este es el cohete Tauro, un cohete de 2 etapas, desarrollado también en Córdoba, que llevaba cámaras de media resolución para tomar fotografías de la superficie terrestre en el apogeo, ¿no? De aproximadamente 300 kilómetros de apogeo. Este es un recorte de un diario que dice: Argentina se prepara para colocar un satélite en órbita, pues el lanzamiento del Rigel a 300 kilómetros fue un éxito continental, ¿no? La prensa, 18 de diciembre de 1971. Lo que quiero significar con esto es que la Argentina ya tenía intereses de alcanzar la órbita desde el país, ¿no? Ya desde eso, estamos hablando en 1971, ya había este deseo entre los especialistas en la temática de cohetería en el país de poder alcanzar y poner un satélite en el espacio. Me traslado a 1979, que es cuando empieza el programa del cohete Cóndor 1. El cohete Cóndor 1 era un cohete no guiado que se desarrolló prácticamente en su totalidad en Córdoba, con experiencia, con know-how que venía de Europa. En ese momento, la Junta Militar que estaba a cargo del gobierno hizo un contrato con una empresa europea que se llamaba MBB, y esta empresa les transmitió la experiencia y inclusive desarrollaron los planos de una instalación militar en ese momento ultra secreta, que está en Falda del Carmen, en Córdoba, y era un lugar encavado en los cerros. Pueden ver acá una de las fotografías simplemente de uno de los sectores de Falda del Carmen. Tenía como intención ser un lugar, estos son algunos de los edificios, un lugar secreto para el desarrollo de misiles de medio alcance, ¿no? Acá tienen un esquema muy básico aéreo. Falda del Carmen tenía en total casi 40, creo que eran 42 edificios separados, algunos de ellos encallados en diferentes cerros, para que fuera a prueba de explosiones y a prueba también de espionaje satelital, ¿no? Acá pueden ver una fotografía, esto está sacado de un video, con lo cual es de bastante baja resolución, en el momento que unos técnicos en Córdoba están colando el propulsante sólido en el tubo motor de un cohete Alacrán, que es un cohete un poco más chico que el Cóndor, y que de hecho varios cohetes Alacrán se lanzaron desde Chamical a fines de los 80, y sí, aproximadamente durante la década de los 80 se hicieron varias pruebas de lanzamiento de este cohete que fue desarrollado y fabricado en el país. Aquí se ve otra fotografía también del momento del colado, que eso era una disciplina, una técnica muy, muy compleja que la Argentina logró dominar para desarrollar estos motores cohete de grandes dimensiones. Estos eran hornos de curado que la Argentina también había adquirido y había hecho llegar secretamente a la Argentina desde destinos europeos. Todo esto estaba en Falda del Carmen. Este es el momento donde se retira el mandril con configuración estrella de un motor cohete ya curado, preparado para ser colocada a su tobera y ser lanzado. Estos proyectos todos tenían lugar en la Dirección General de Desarrollos Espaciales de la Fuerza Aérea Argentina. Y en Falda del Carmen también había, creo que todavía está, si bien hace muchos años que no se lo utiliza,
una máquina de rayos X muy grande que permitía sacar radiografías de los motores de cohete de 8 metros de longitud, que era la longitud de este motor, para asegurarse de que no hubiera fracturas en el grano, ¿no? Toda esta tecnología, que costó al Estado Nacional casi 100 millones de dólares, había sido especialmente desarrollada para hacer este tipo de cohetes con fines duales, ¿no? Fines duales quiere decir con fines militares y también eventualmente con fines civiles para poder poner satélites en el espacio. Acá vemos una foto en el momento que uno de los motores Cóndor, el tercer motor Cóndor, es puesto en el banco de pruebas. Los motores cohete se colocan en bancos de pruebas estáticos, a veces horizontales, a veces verticales, y con una serie de sensores, con strain gauge y una serie de otros elementos, se determina su empuje, la duración del quemado, etc. Por ejemplo, ahora vamos a ver en un instante uno de los videos, creo, permítanme, aquí la desprolijidad, que voy a pasar un poquito un video, y lamentablemente la calidad del video no es muy buena, porque en ese momento se grababa en VHS, con las cámaras que tenían a mano, porque desde ya no podían llamar a periodistas a este tipo de pruebas, que eran justamente secretas, con lo cual el que tenía una cámara VHS en su casa la traía y grababan un video y le servía eso de registro de la prueba que se había hecho. Aquí están manipulando uno de los motores del Cóndor, y ahora les voy a mostrar un poquito más adelante ese motor ya en el banco. Aquí están los técnicos y los ingenieros terminando la calibración del motor para poder hacer una prueba, y aquí se ve en el momento que el motor es encendido. Este es el momento del encendido del motor cohete. Tiene un quemado muy parejo, muy largo, muy estable, y esta fue una tecnología que la Argentina logró conquistar, una tecnología muy compleja. El propulsante que está quemando ahí ese motor era el mismo que utilizaban los motores de combustible sólido del transbordador espacial, por ejemplo, ¿no? Que era un motor de formulación secreta y de muy alto empuje, y esto lo tenía la Argentina para 1982, aproximadamente 81, 82 lo tenía. Este primer cohete Cóndor tenía una ojiva de recuperación con sistema de paracaídas y todo eso, porque su primer objetivo no era tanto de crear un misil, sino de crear un vehículo cuyo motor cohete funcionara en forma confiable. Y después, ¿qué ocurre? El 2 de abril de 1982, como todos saben, comienza la batalla por las Malvinas, la recuperación de nuestras islas en el Atlántico Sur, y en ese momento, bueno, se interrumpe el desarrollo del Cóndor porque todavía estaba demasiado temprano como para utilizarlo como un vehículo operativo. Digamos, no tenía precisión para ser utilizado en ningún tipo de maniobra militar, todavía estaba en desarrollo. Pero lo que de alguna manera Malvinas, y de alguna manera en estas fechas estamos, creo que fue ayer o antes de ayer, la última batalla por la recuperación de las Malvinas, lo que de alguna forma esto determina, después de con el conflicto ya terminado, es que la Fuerza Aérea empieza a pensar cómo podría transformar ese cohete Cóndor, el cual había logrado desarrollar esta tecnología en base a los contratos y a la transferencia tecnológica con las empresas europeas, en un arma ofensiva. Y es en ese momento donde le solicitan a la MBB y a las otras empresas. La MBB es la Messerschmitt, es una famosa empresa alemana. Le solicitan qué podían hacer para convertir ese motor Cóndor que había sido desarrollado en el país en un misil de alta precisión, que tenía que tener al menos 500 kilómetros de alcance y poder llegar a poder depositar una carga explosiva de al menos 500 kilos, ¿no? Entonces, estos ingenieros europeos, imagínense ustedes el momento, ¿no? Porque Argentina recién acababa de terminar una guerra con Inglaterra, y a pesar de eso, al mismo tiempo Argentina estaba negociando con Alemania, con Suiza, con un montón de otros países que seguían vendiéndole toda esta tecnología. Entonces, junto con los ingenieros de la Fuerza Aérea, se rediseña el Cóndor 1 en un sistema dual con 2 etapas, llamado Cóndor 2, el cual tenía una primera etapa sólida, era
etapa que la Argentina había desarrollado hasta el momento, más una segunda etapa líquida, y tenía una serie de tecnologías muy nuevas, por ejemplo, una tobera vectorizable. Ahora les voy a explicar en un segundito de qué se trata. Acá tenemos otro de estos dibujos. Todo esto está en inglés porque los ingenieros alemanes se comunicaban en inglés con sus contrapartes argentinos, ¿no? Este es el motor, que era el motor que ya había sido desarrollado en el país, pero incorporaba como modificación una tobera móvil. Y una tobera móvil, de alguna manera, es un sistema que, alterando su trayectoria, permite que haya una modificación en el perfil de vuelo del vehículo y que caiga en el lugar predeterminado, en un lugar predeterminado. Entonces, esto con la ayuda de una computadora de vuelo, que también estaba a bordo del vehículo, y una serie de parámetros que ya se calculaban con antelación, a través de estos actuadores mecánicos, iban moviendo la tobera para que justamente la trayectoria del misil impactara en el lugar donde querían. Era una tecnología muy nueva para, para ese momento. Como les decía, esto utilizaba tecnología del misil norteamericano Pershing II, donde justamente a través de una serie de actuadores y unos sistemas flexibles de una goma especial que soportaba la presión y las temperaturas, permitía justamente este movimiento de la tobera. Este era el sistema de la segunda etapa, que en una primera instancia iba a ser totalmente importado desde Europa. Acá lo podemos ver en una fábrica en Mendoza que realizaba trabajo para la Fuerza Aérea, una de estas etapas justamente. Acá están los detalles de esto que le comentaba, estos actuadores que son los que hacían mover justamente la tobera. Y posteriormente, como empezó a haber problemas de suministros con los socios europeos, empezaron a tener presiones de Estados Unidos y Israel y otros países, con lo cual empezaron a dejar de venderla a la Argentina. Y los especialistas argentinos dijeron, bueno, tenemos que encontrar una solución propia, y desarrollaron una segunda etapa sólida para este vehículo. Esto es en las instalaciones de Dostec, en Córdoba, donde eran contratistas de las Fuerzas Aéreas para este proyecto, y doblaban y soldaban con máquinas especiales que habían hecho traer especialmente estos inmensos tubos, que eran justamente donde después se iba a hacer el motor de este misil. Acá vemos otra foto también en el proceso de construcción de estos motores de cohete, ¿no? Acá es interesante porque se ve de alguna manera una asociación, de alguna manera, entre una industria privada, como era Dostec, que creo que era del grupo Pescarmona, me parece, junto con la Fuerza Aérea, ¿no? Una Fuerza Armada, ¿no? Acá se ve un horno de curado del Cóndor, que también estaba en Dostec. Y estas fotos fueron tomadas en una empresa mendocina, que se llamaba Aerotec, que de hecho todavía sigue existiendo, y que fabricó los prototipos de las ojivas y las aletas, inclusive las cabezas de guerra completas que iba a tener el Cóndor 2, ¿no? Hoy esa empresa hace aviones chicos, ¿no? Lo que se denomina avionetas usualmente, ¿no? Pero ahí en esa época estaba haciendo misiles de alcance medio, de altísima tecnología. Estos eran los contenedores, porque la idea que tenía la Fuerza Aérea para poder seguir haciendo estos misiles y seguir desarrollando esta tecnología era exportarla. Entonces desarrollaron toda una serie de protocolos de seguridad para que aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea pudieran transportar 2 motores en cada vuelo al lugar de la Tierra donde los quisieran, ¿no? Casualmente, los que lo querían, este tipo de motores, era Egipto y posteriormente Irak. Y eso es lo que nos empieza a generar problemas para la continuación de la fabricación de estos sistemas, ¿no? Acá ven otra foto. Bueno, esta es una foto no de muy buena calidad, donde se puede ver un poco lo largo del misil en referencia con una persona que hay ahí al lado de los tornos, ¿no? Acá se ve el misil en posición vertical, en su pequeña especie de torre de lanzamiento y alistamiento. Aquí unos ingenieros y unos técnicos trabajando, alistando el misil para una prueba.
tenía varios pisos, por supuesto, acá pueden ver 2 o 3 de los varios pisos que tenía. Estamos hablando de una longitud total de más de 10 metros completa de este vehículo. Era un vehículo espacial o misil bastante grande, bastante importante. Acá vemos la parte de abajo. Y este es un misil ya recuperado, que había sido probado en el motor en un ensayo de banco, y aquí están colocando la segunda etapa, haciendo unas pruebas eléctricas y demás en Córdoba también. Este misil estaba supuesto a ser lanzado desde la Patagonia, desde un lugar llamado Cabo Raso, en la provincia de Trelew, para hacer simplemente una prueba. Esto era ya en la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Se iba a hacer un lanzamiento hacia el Océano Atlántico para ver cómo funcionaba el sistema, etcétera, etcétera, que lamentablemente fue cancelado, porque empezó a haber presiones diplomáticas de Estados Unidos y demás, y en ese momento el canciller Dante Caputo le pidió al presidente y posteriormente a la Fuerza Aérea que diera para atrás con la prueba, ¿no? La Fuerza Aérea había construido zona de protección, blockhouse o búnker de concreto en el medio de la nada, a apenas pocos metros del océano. Pueden ver ahí el océano Atlántico Sur. Aquí esta plataforma de cemento era la plataforma donde se iba a lanzar el Cóndor 2, y estas plataformas de cemento se pueden retirar para pasar los cables que le daban los comandos de ignición al cohete, ¿no? Y bueno, lamentablemente se tuvo que frenar en ese punto por decisión del gobierno, ¿no? A partir de 1990 es lo que de alguna manera se denomina el fin del Cóndor, porque las presiones internacionales, y ya estamos hablando del gobierno del coterráneo de ustedes, ya de alguna manera las presiones se hacían imposibles de sobrellevar. Entonces se toma la decisión de frenar el proyecto, y en ese momento la CIA empieza a inundar el nuevo gobierno argentino, el gobierno de Carlos Menem, de informes secretos que había hecho sobre este misil y lo peligroso que era para la paz mundial, y que la Argentina se lo estaba vendiendo a Saddam Hussein, entonces el presidente de Irak, etcétera, etcétera. Y todos estos problemas de alguna manera le hacen que la Argentina decida cancelar este desarrollo. Entonces, bueno, acá vemos algunas fotografías de cómo quedaron algunas de las cosas, algunos pedazos. La mayoría de los pedazos terminaron destruyéndose, fueron agujereados, perforados por inspectores de la CIA, y otros los cargaron en 30 y algo de containers y se los llevaron en un barco que salió desde Bahía Blanca hasta una base norteamericana en España primero, y posteriormente en Virginia. Y de alguna manera eso fue lo que se conoció como la época de las relaciones carnales, y dio como fin este desarrollo que yo considero que fue tan importante en realidad, y que podría haber terminado de otra manera. Con eso termina una etapa muy importante de desarrollo de vehículos lanzadores en la Argentina, con una familia de cohetes argentinos. La intención del Cóndor no era que fuera exclusivamente un misil con fines militares, sino también era convertirlo en un vehículo satelital. Pueden ver acá algunas de las configuraciones, con varios cohetes en racimo, permitirle así poner satélites argentinos en órbita sin necesidad de necesitar vehículos de otros países. Hace unos años encontré, curioseando en uno de los hangares abandonados que había en la ex fábrica militar de aviones, estas dos maquetas de cohete que dice LSA, quiere decir lanzadores satélites argentinos. Eran maquetas de vehículos posibles que la Fuerza Aérea estaba pensando, basados en el Cóndor, para convertirlos en un uso civil, no militar, de estos vehículos, ¿no? Muy brevemente, ¿qué es lo que pasa post-Cóndor? Después del tema del Cóndor, una vez que es cancelado, una vez que es entregado todo su desarrollo, sus especialistas, sus ingenieros que habían sido educados a un altísimo costo en el país, terminan desperdigados por todos lados.
los mandan a destinos que no tenían nada que ver con la especialidad en algunos casos, y en otros casos terminan algunos yéndose del país o buscando destino en otros lugares. Muy pocos cohetes se hicieron después de esos años. Recién en el 2003, a través de un proyecto de la UTN, la UTN AEDO, con CITEFA, se lanza el primer cohete en muchos años en la Argentina, en el 2003, el sonda PBX, donde se utilizaron 2 motores de un misil de la Armada Martín Pescador, con una cabeza. Yo estuve participando en este proyecto, fui uno de los que lo ideó en un principio, y se presentó este proyecto al rectorado, el rectorado dijo sí, y que en ese momento creo que estaba el ingeniero Brollo, que no sé si ustedes lo escucharon nombrar alguna vez, y se hizo el lanzamiento desde Mar Chiquita, un lugar de alguna manera histórico también de lanzamiento de cohetes. La CONAE, ya Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la agencia que vino a reemplazar a la CNIE, que la CNIE fue cancelada, en el 2007 hizo un cohete relativamente pequeño de anilina y ácido nítrico. Estamos hablando de cohetes que no tenían nada que ver en prestaciones y alcances ni tamaños con el desarrollo que había representado el Cóndor, ¿no es así? Estos son algunas fotos del equipo de lanzamiento con un cohete del programa Tronador, que también tuvo sus problemas, que terminaron en fallos. En ese momento la Argentina anuncia una familia de cohetes satelitales que se iban a realizar, todos de combustible líquido, que era una tecnología que la Argentina en realidad no dominaba. En el transcurso más o menos entre el 2006 y el 2015 aproximadamente, se le da un cierto presupuesto a la CONAE para realizar una serie de cohetes. Como pueden ver acá, un cohete de tamaño mucho más grande de los que Argentina había hecho hasta ese momento, pero los resultados siempre terminan siendo no demasiado auspiciosos. Era, como decíamos, una tecnología nueva que la Argentina no conocía. La Argentina hasta el momento había desarrollado cohetes sólidos exclusivamente, y de repente se encuentra con que tiene que desarrollar, quizá a través de un mandato que vino de afuera, motores de combustible líquido, y eso de alguna manera nos retrasa casi un cuarto de siglo en el desarrollo de estos sistemas altamente complejos, ¿no? Pero, digamos, fue una lástima que la Argentina no pudo seguir haciendo los desarrollos que ya dominaba en un punto determinado. Creo que fue el 2015 aproximadamente, se lanzan un par de cohetes más, con resultados también inciertos. El último de ellos fue en el 2017, el lanzamiento del el BX-5A, el 20 de abril del 2017, que también empieza relativamente bien, pero finalmente a más o menos 200 metros de altura, por un problema supuestamente en las cámaras de combustión, se apagan los motores y el cohete se precipita a tierra. Este fue el último, digamos, lanzamiento que se realiza en Argentina, y a partir de ese momento el esfuerzo de lanzamiento de cohetes explota, ¿no? O sea, queda prácticamente, digamos, detenido a partir de esa explosión. Este lanzamiento tuvo lugar no en Chamical, sino en Punta Indio, en un centro especial que desarrolló la CONAE en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, a más o menos 160 kilómetros de la capital federal. ¿Cuál es el estatus actual de la cosa? El estatus actual es un poco incierto. Estamos esperando que haya un nuevo plan para la CONAE, ya que no se sabe hoy por hoy si se va a continuar este programa de desarrollo de satélites, que yo creo que es muy importante para un país como la Argentina, que permitiría poner nuestros propios satélites con medios propios, y que ya lo deberíamos tener hace mucho tiempo, porque creo que justamente los desarrollos hechos durante el programa Cóndor permitían de alguna manera tener un vehículo satelital. Nos hubieran posibilitado tener un vehículo satelital ya en los años 90, en los tempranos 90, y aquí estamos en el 2020 todavía esperando, ¿no? Pero lo bueno es que en el país sigue habiendo un excelente nivel de ingenieros y científicos y técnicos especialistas, con lo cual es de esperarse que este tipo de
desarrollos se puedan continuar y podamos seguir adelante con estos desarrollos que yo creo que son extremadamente importantes para los países en vías de desarrollo como es la Argentina. Y sin más, y sabiendo que nos estamos acercando al horario, les agradezco por la atención y quedo a su disposición en el caso de que haya alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, doctor Pablo de León, sabemos que tiene otro compromiso. La verdad que muy claro, muy ilustrativo, toda esta historia de aeroespacial de nuestro país. Y la verdad que nos queda como ese sabor amargo de haber tenido la posibilidad de llegar tan alto. Pero como dice usted, creo que siempre es importante pensar en que todavía tenemos los recursos, sobre todo los recursos humanos, como para pensar que podemos en algún momento volver a desarrollar tecnología aeroespacial. Le agradezco fundamentalmente su ponencia, la verdad que realmente para nosotros es un lujo, doctor. Esperemos que próximamente lo podamos tener acompañándonos en algún otro evento y nos pueda, bueno, llevar más en detalle algún otro proyecto que usted ha desarrollado. Desde ya, muchísimas gracias y quedamos también a su disposición y bueno, y muy agradecido por este grato momento. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad y la invitación. El año que viene vamos a hacer el Congreso Argentino de Tecnología Espacial, que hacemos cada 2 años, desde 1999, en forma ininterrumpida, que reúne a todos los especialistas espaciales del país. Lo hacemos en diferentes lugares. El año que viene lo vamos a hacer seguramente en Mendoza. Así que todos los interesados, de hecho estoy dejando mi dirección de correo electrónico en la presentación, si alguien de los que está viendo la presentación quiere hacer alguna consulta o preguntar algo, con todo gusto estoy a disposición. Y nuevamente gracias por la invitación, fue un placer y espero ver pronto cohetes argentinos despegando nuevamente desde La Rioja. Muchísimas gracias. Hasta luego.